Nociones básicas para la resolución de triángulos. Antes de comenzar, debemos saber una serie de cosas importantes. En primer lugar, cuando tenemos un triángulo, los vértices se suelen nombrar en el mismo sentido de las agujas del reloj, es decir, A, B y C, y con letras mayúsculas. En cambio, los lados se suelen escribir con letras minúsculas, A, B y C. Si os dais cuenta, el ángulo A, que está aquí, se le denota el lado A que está en el lado opuesto. El ángulo B, que está aquí, se le denota el lado B, que es opuesto. Y el ángulo C, que está aquí, se le denota el lado C, que es el opuesto, ¿vale? Así que esta es la forma de nombrar un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, si el vértice se llama A, el ángulo, este ángulo de aquí, pues se puede nombrar A con un gorrito, así de esta forma. Entonces se llamaría ángulo A, ¿vale? Bueno, estas son las nociones antes de comenzar. Por tanto, fijaos que aquí yo acabo de poner el ángulo B vale 40 grados. El ángulo B vale 40 grados, hace referencia a este angulito de aquí. El ángulo C lo escribo de esta forma con ese gorrito, el ángulo C es 60 grados y hace referencia justamente a este ángulo de aquí, ¿vale? Bueno, entonces, en primer lugar, resolver un triángulo es saber lo que valen sus tres lados y sus tres ángulos. Esa es la resolución de un triángulo. He puesto aquí tipo 1, he nombrado tipo 1, pues para hacer esto mucho más sencillo. Vamos a clasificarlo por tipos y así creo que se puede estructurar muchísimo mejor. Entonces, en el primer caso, nos faltan, fijaos que tenemos tres datos y nos faltan por saber otros tres datos. Nos falta por saber el ángulo A y nos falta por saber el lado B y el lado C, ¿vale? Pues vamos a ello. Bueno, en primer lugar, lo más sencillo es averiguar el ángulo que falta. Acabo de poner aquí este resultado que se llama teorema del seno. El teorema del seno dice justamente esto de aquí. A ver, ¿qué dice? ¿Qué significa esto? Dice que el lado A, es decir, la longitud del lado A dividido entre el seno del ángulo A es igual a lo que vale el lado B dividido entre el seno del ángulo B y es igual a lo que vale el lado C dividido entre el seno del ángulo C. Por eso es muy importante escribir los lados y los ángulos correctamente, porque si no los escribimos correctamente, el teorema del seno no tendría ningún sentido. Así que, bueno, el teorema del seno dice este resultado. Entonces, con este resultado y sabiendo además que la suma de los ángulos de un triángulo, sea como sea el triángulo, da igual, suman siempre 180 grados, pues vamos a comenzar. Fijaos que este triángulo que tengo aquí no es un triángulo rectángulo. Entonces la resolución de triángulos rectángulos pues se basa en otros triángulos que no son los rectángulos, sino cualquier otro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a calcular lo que vale el ángulo C. Pues si sabemos que el ángulo, que los ángulos que tenemos, el ángulo B más el ángulo C suma 40 grados más 60 grados y esos son ya 100 grados, pues para llegar a 80 no nos queda más remedio que el ángulo A valga 80. Así que este ya lo tenemos. Ya tenemos uno de los datos. Vamos a averiguar, aplicando el teorema del seno, lo que vale A y lo que vale B. El lado A, perdón, lo que vale B y lo que vale C. A ya lo conocemos. Entonces yo voy a utilizar esta igualdad y la voy a utilizar así, utilizando esta parte de aquí de la izquierda. Entonces yo voy en principio a reescribir. Vamos a escribir que A partido seno de A es igual a B partido seno del ángulo B. Pues vamos a ver. Como necesitamos calcular B, vamos a despejar de esta fórmula. B es igual a A por el seno de B dividido entre el seno del ángulo A. ¿Vale? Pues vamos a ver cuánto vale esto. A sabemos lo que vale. A vale 5. El seno de B también sabemos lo que vale B. Por tanto sería el seno de 40 grados
partido por el seno de A, que también sabemos lo que vale, porque el seno de A, recordemos que valía 80 grados, lo calculamos antes. Entonces, cogiendo calculadora y haciendo esta operación, pues tenemos que el resultado es 3,26 centímetros. Bueno, ya tenemos el primer lado. Vamos a calcular el segundo lado, el lado C. Entonces, para calcular el lado C, lo que voy a hacer va a ser utilizar el teorema del seno, y ahora lo que voy a hacer es utilizar esta parte de aquí, así. Voy a utilizar la fórmula así, de esta forma. Entonces, voy a escribir aquí que A partido seno de A es igual a C partido seno del ángulo C. Despejamos C de la misma forma que antes, productos cruzados, A por el seno del ángulo C partido seno del ángulo A. A vale 5, el ángulo C vale 60, por tanto, seno de 60 grados partido seno de 80. Con calculadora en mano calculamos y esto nos sale 4,40. Por tanto, ya tenemos por un lado, tenemos lo que vale el ángulo A. Por otro lado, acabamos de calcular lo que vale el lado B. Y por otro lado, hemos calculado lo que vale el lado C. Y con esto terminaríamos la resolución del primer tipo